Pharaoh thought he was a god, chosen and protected by the deities of Egypt. He tortured the people of Israel without remorse. So, the Lord challenged Pharaoh. 10 plagues were sent to Egypt. Each of them was an act of domination against one of their gods. The Nile was turned to blood, as if the throat of Osiris himself had been slit. Frogs invaded Egyptian homes, a sign of control over Heket, the frog-headed goddess of fertility. Gnats swarmed from the dust and attacked on Geb, god of the soil. Flies swarmed and tormented the people of Egypt, making a mockery of Capri, the fly-headed god of creation. Yahweh struck down the livestock, showing force over Hathor, the cow goddess of fertility. Boils broke over their skin. None could heal them, not even Sekhmet, the goddess of healing. The skies tore up with hail and lightning, and Pharaoh cried to Nut, the goddess of the sky, but there was no answer. Only Yahweh commanded the heavens. Afterwards, locusts devoured Egypt's food source, an attack on Neper, the god of grain. Then Yahweh took aim at Ra, the greatest of all the Egyptian gods, Lord of the sun. God struck him down, blotting out the sun and creating utter darkness. The Lord ravaged Egypt, but there was one God who remained standing, Pharaoh, and the final plague would crush his hardened heart to pieces. Dios bendiga a los hermanos. Estamos de Medellín, Colombia, la iglesia Semillas de Mostaza, Colombia, y saludamos a las personas que están sintonizando esta transmisión. Estamos en la congregación, hay un grupo precioso. ¿Cuántos dicen amén? Me gustaría que fuera un poco más fuerte para que la audición sintiera que hay una iglesia que respalda al pastor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la iglesia Semilla de Mostaza. Empecemos. Viendo no ven es el título del mensaje. Proverbios capítulo 27, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El versículo 20 dice la palabra del Señor: el sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. Así como la muerte y la destrucción nunca dicen es suficiente. El ojo del hombre en su naturaleza tampoco se sacia fácilmente. El ojo se ve técnicamente como canal de percepción. Y el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 22, dice la palabra santa del Señor: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Vamos a introducirnos un poco más a grandes capas. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en oscuras. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto o cuántas no serán las mismas tinieblas? El ojo como lámpara, nos dice la palabra del Señor, y en un lenguaje técnico, el ojo como interpretamos la realidad. Si nosotros consultamos, hacemos la tarea, no es tan difícil en esta temporada. En neurociencia moderna se habla de un término procesamiento predictivo. Eso quiere decir que el cerebro hace predicciones constantes sobre lo que cree que hay afuera. Luego compara eso con lo que captan los sentidos y luego ajusta su modelo interno. Es decir, palabras más, palabras menos, vemos más de lo que esperamos ver que lo que realmente está ahí. O sea, se sobrevalora la visión. De un aspecto, neurobiología, el sistema de recompensa, que es la dopamina, todos los hermanos lo saben, no está diseñado para satisfacción final. El ojo no tiene una satisfacción final, está diseñado para seguir buscando. En esta temporada tenemos que hablar de la tecnología. Dice que la tecnología amplifica el ojo, amplificando el ojo. Las plataformas digitales usan algoritmos de aprendizaje automático, análisis de comportamiento, y eso alimenta tu forma de ver el mundo. Voy a contar algo rápido, a ver si lo recuerdo bien. Dice en mi consulta desde el estado del arte que en años pasados, en el siglo XIX exactamente, la medicina estaba en dos aspectos.
Una eran los curanderos, los parlanchines que iban de pueblo en pueblo con una carreta, multitudes, parlantes, y tenían la crema para esto, la medicina para esto y la medicina para esto. Ahí había otro segmento, los señores, hoy en día eso ya no existe, que tenían su consultorio, iban de corbata, engominados, pañuelo, peinilla en el bolsillo de atrás, atendían las personas y esos médicos se ganaban la confianza del paciente. Decía mi consulta desde el estado del arte que no es lo mismo la confianza que una medicina milagrosa. Al mes, a ese señor que venía en esa carreta, que movía multitudes, nadie lo recordaba, pero al médico del pueblo, cada mes, cada 2 meses, todas las personas iban y lo consultaban. Continuemos. No son los views son las vistas lo que logran el contenido. Es la confianza que genere el contenido. El contenido en nosotros, en nuestro argot popular, debe ser la palabra, nada más que la palabra y solamente la palabra. Dele gloria al Señor. El ojo entrenado artificialmente. Cuando el ojo es entrenado artificialmente, hay un sesgo cognitivo y distorsiona la realidad. El individuo termina viviendo una realidad interpretada y no pura, lo que interpreta el ojo de acuerdo a sus emociones. Es un versículo clásico, lo mencionamos con mucha frecuencia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, dice: unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Una comunidad ciega espiritualmente, lo dice la palabra, mensaje de la Odisea. Esta comunidad no tenía revelación espiritual, esta comunidad no tenía discernimiento espiritual y esta comunidad estaba sin corrección interior. El colirio rompe sesgos y limpia interpretaciones. Hay una frase, a mí me atrapó esta frase, y es interpretando la realidad. La interpretación de la verdadera realidad de la que estamos viviendo en esta época del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, si seguimos con esto de la interpretación de la realidad, hay una distorsión del ojo y de ese ojo interior. Cuando nosotros tenemos el ojo interior distorsionado, no vamos a poder acercarnos al trono de la gracia, porque como ese ojo está distorsionando la realidad. Recuerden que sin un elemento es imposible agradar a Dios. ¿Alguien me dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Alguien me define fe según Hebreos capítulo 11, versículo 1? De lo que no se ve, porque hay un ojo interior que tiene que estar rectificado, y nosotros llamamos las cosas que no son como si fueran. Y sin fe, sin la declaración que acabamos de dar de Hebreos capítulo 11, versículo 1, es imposible agradar a Dios. No puede hacerse con un ojo entrenado por las redes sociales, porque no vas a ver la realidad. Te vas a sobrevalorar. Me gusta esa frase. Te vas a sobrevalorar. En algún punto de la vida nosotros hemos sido sobrevalorados. ¿Por quién? Por nosotros mismos. O sea, nos damos un alto valor más del que nosotros realmente tenemos. Sigamos. Y entonces la palabra del Señor en Mateo 5:29 dice así: por tanto, yo casi nunca había entendido este versículo, es complejo, es profundo y es delicado. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Viendo no ven. ¿De dónde sacó el pastor esta frase, este título? Mateo capítulo 13, versículo 13, dice la palabra del Señor: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Bendito el Señor. El 16 dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Aleluya. Creo que por ahí alguien ya lo está entendiendo. Vuelvo a repetir, 13, versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, y tampoco entienden. La fe viene por el oír de la palabra del Señor. Y entonces Jesús acaba de decir: bienaventurados vuestros ojos, o sea, 1000 veces benditos vuestros ojos.
Bendice nuestros ojos. Bienaventurados vuestros ojos porque ven. Aleluya. Qué bueno que el Señor nos diga, bienaventurados sus ojos porque están viendo en el mundo espiritual, en el mundo de la fe. A su nombre sea la gloria. Bienaventurado, dichosos los ojos de ustedes porque ven. Gloria a Dios. Qué precioso mensaje. El ojo es el centro de la interpretación de la realidad. No creo que este mensaje vaya a terminar como usted lo presupone, pero vamos a internarnos. Juan capítulo 9, versículo 39, dice la palabra del Señor: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean. Aleluya. Tengo que quedarme ahí. Para los que no ven, vean. Gloria a Dios. Podría continuar, pero me gusta ahí. Para los que no ven, vean. El 35 dice el título de este párrafo, bueno, en este lugar del mundo occidental: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Bendito el Señor. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y entonces el Señor dijo: yo vine para los que no ven, vean. Qué buena palabra. Es el propósito del Señor. El contexto de esto es un ciego de nacimiento. A mí, en mi lectura privada, me golpeó mis sentidos espirituales. El libro de Hebreos, capítulo 10, el versículo 15, dice la palabra del Señor: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Nos atestigua lo mismo. ¿Quién dijo amén? La hermana Fabiola. Gracias, sentí lo mismo cuando lo leí. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Lo voy a volver a decir: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Aleluya, es simple, es básico. Y sigamos. Gracias, hermana Fabiola. El Espíritu Santo confirma internamente. El Espíritu Santo es quien nos hace ver correctamente. Sin el Espíritu Santo no podemos ver correctamente. ¿Saben ustedes que los pastores estamos sometidos a un estrés traumático? Es el estrés social. El estrés social del cristianismo. Porque siempre que tú ves iglesias, las ves megas. Y siempre que ves escenarios, los ves megas. Y siempre que una logia o una secta hace una invitación, llenan el estadio. Y siempre que hay una publicidad para cantar cualquier persona, llenan. Y entonces los pastores que estamos tratando de hacer la tarea, pues vemos las iglesias que no son tan megas, y decimos: Señor, ¿qué está pasando? Tenemos que tener los ojos bien sincronizados en el mundo de la fe. El Espíritu Santo nos confirma internamente. El Espíritu Santo es quien nos hace ver correctamente en el mundo de la fe y la palabra. Esa evidencia interna de lo que aún no es visible. Es otro tipo de visión. Es otro tipo de visión. Qué bueno, amados hermanos. La iglesia necesita tener otro tipo de visión. El creyente necesita tener otro tipo de visión. El hermano que va para el cielo necesita tener otro tipo de visión. Los congregados necesitan tener otro tipo de visión. Intersección. Es interna. Intersección. Eso es lo que necesita la iglesia. La percepción desde adentro. Porque somos demasiado visuales. Por ahí recuerdo lo que... Hay hermanos que cuando yo estoy predicando y digo un versículo, el Espíritu Santo le lleva la cabeza a otro. Y me gusta eso. Y recuerdan lo que le dijo Dios a Samuel cuando dijo: no vea su apariencia. Cuidado con la apariencia. En un análisis profundo del estado del arte, dicen que David era absolutamente bronceado. Y que era hermoso, porque era bronceado. Tenía ojos de color azules. Y era hermoso, lo dice literal. Dicen que era etíope o que era de una tez negra, pero era porque siempre estaba en el sol. Imagínate en el sol del Medio Oriente a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. O sea que su bronceado era perfecto. Y el Señor le dice a Samuel: no mire su parecer. Cuidado, aleluya. Yo miro lo que está dentro, los ojos de Dios, los ojos de Dios y los ojos de Dios. Sigamos. Y entonces estamos en 2 de Corintios. En intersección, es eso que se ve por dentro. 2 de Corintios. Voy despacio para que podamos desglosar todo el mensaje. Capítulo 4, versículo 18, dice la santa palabra del Señor: nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Aleluya, bendito el Señor. Qué precioso esto. Y dice el versículo 16: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior
el interior y el interior, porque nosotros no estamos viendo las cosas que se ven, sino las que no se ven en el mundo espiritual, aleluya, intersección, estamos mirando introspectivamente nuestro interior, aleluya, desde una realidad interpretada desde lo eterno. ¿Cómo ves tu realidad? Aleluya, ¿cómo ves tu realidad? ¿Cómo la interpretas? En lo material, ¿recuerdan lo que dice la palabra del Señor? Buscar primero qué y luego qué. Qué bueno, esta iglesia es educada. Buscar primeramente. Esa es la ecuación, ese es el algoritmo bíblico, ese es el algoritmo. Usted busque primero esto para que reciba esto. No lo invierta, no invierta el algoritmo. Primero el reino y primero el reino. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria y a su nombre sea la gloria. Aleluya, bendita la gloria del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 24 dice, a mí este versículo también me impactó, es parte de mi lectura profunda en semana. Dice Pablo, está en un discurso de despedida, estaba inspirado, horas antes o minutos antes había dado un discurso muy largo, hasta la medianoche, pero ya finalizando dice, yo de ninguna cosa hago caso. El juego de palabras es interesante. Yo de ninguna cosa hago caso. Casi no lo fragmento en mi cabeza. Trataba de repetirlo. Yo de ninguna cosa hago caso. ¿Alguien me puede decir? Ok, yo de ninguna cosa hago caso. ¡Wow! ¡Qué visión! Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo. Hasta ahí me lo aprendí. Tenía que acabar la carrera con gozo. Y decía, yo de ninguna cosa hago caso. Si ustedes leen el contexto de este capítulo, dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, sirviendo al Señor con muchas lágrimas, sirviendo al Señor con muchas pruebas que me han venido como por las acechanzas de los judíos. Y él dice, pero yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. La carrera se tiene que acabar con gozo. Dije que no iba a desviarme del bosquejo, pero voy a hacerlo un poquitito. Los hermanos que hacen deporte, cuando usted termina la serie, ¿cómo lo termina? O reventado. Hay gente que dice, ya no... Pero qué bueno es finalizar la carrera con gozo, bendito el Señor. Que usted vaya a dar un pie y sienta que no le responden las rodillas. Por ahí hay un meme que dice, cuando de la nada mi rodilla no me responde ni se cae la persona. Aleluya. Pero qué bueno cuando usted finaliza su carrera con gozo y dice, uy, mire tantos kilómetros que hice con tan pocas calorías, estoy avanzando en el Señor con tal de que acabe mi carrera con gozo. A su nombre sea toda la gloria. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, de victoria en victoria. Verán a Dios en Sión, Jehová de los ejércitos, a su nombre sea toda la gloria. Y entonces estamos diciendo que de ninguna cosa hago caso. No dejo que lo temporal determine mi dirección en la línea profunda que venimos hablando. Es que, hermano, a veces nos dejamos atrapar por el presente y nos hundimos en el presente. Y el presente a veces es de subida, a veces en bajada o a veces con viento a favor. Generalmente en esos países de tercermundistas vamos en su vida, aleluya. Y no podemos determinar nuestra dirección por lo temporal. En algunas situaciones que a veces uno debe de tomar en la vida, que vienen esos ataques de pánico, esas crisis que no puedes respirar y que te hiperventilas y que te coge la ansiedad y dices, ¿qué voy a hacer? Esos ataques de pánico que a veces le dan a los... Es nuevo. Yo cuando estaba pequeño teníamos un método infalible para los ataques de pánico en los niños. Se llamaba Martín Moreno. Y entonces en esos ataques de pánico que se pusieron de moda, el Señor alguna vez me trajo a la memoria que dice, cada día tiene su propio afán. Y usted no le puede añadir un codo a su estatura. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y entonces que cada día pase, cada día tendrá su propio afán. Sigamos. No dejo que lo temporal determine mi dirección. Juan capítulo 9,
me gusta esto. Seguimos en la línea de los ojos. Juan capítulo 9, versículo 8, dice la palabra santa de mi Cristo, aleluya. Entonces los vecinos, que son tan chismosos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que estaba sentando, saltaba, no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es, y otros, a él se parece, pero él decía, soy yo, aleluya. Dice la palabra del Señor en el versículo 10, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Por ahí hay una hermana que está entendiendo todo. ¿Y cómo te fueron abiertos los ojos? ¿En qué momento te fueron abiertos los ojos? Aleluya, qué preciosa palabra, ¿lo entienden? ¿Lo entienden? ¿En qué momento te fueron abiertos los ojos? Aleluya, gloria a Dios. Y los vecinos dicen, no, ese no sé. Sí, y otros decían, pero es que se parece, solo que ya no se viste igual. No, sí, se parece. Y él decía, no, soy yo. Yo soy, pero es que está viendo, sí. Y entonces ellos dijeron, siempre el chismoso del barrio dice, ¿y cómo le fueron abiertos los ojos? Bendita la gloria del Señor. Está ahí barro, tierra más saliva, o mejor, barro igual tierra más saliva, y eso habla del polvo de la tierra. Bueno, no voy a profundizar ahí. Recreando la capacidad de ver, aleluya. La visión espiritual nace después de atravesar oscuridad más obediencia. ¿Cómo se te fueron abiertos los ojos? Después de atravesar oscuridad más obediencia. Aleluya. Y nosotros como seres humanos y como cristianos necesitamos una reconfiguración interna con una nueva visión para interpretar la nueva realidad. Porque si nosotros no interpretamos la nueva realidad con esa reconfiguración, los hermanos que estudian sistemas, ¿saben qué es una reconfiguración? Gracias. Juan capítulo 3, versículo 3, se lo saben todo de memoria. De cierto te digo, tienes que ser reconfigurado, y si no eres reconfigurado y no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Aleluya, una reconfiguración en el computador, en el cerebro, en la cabeza, en el pensamiento, trayendo cautiva toda cautividad a la ley de Cristo, aleluya. Y tenemos que nacer de nuevo, reconfigurar que nuestra forma de ver la vida, porque tenemos una percepción de cómo vemos la vida, pero es la correcta, es la que Dios quiere, que el Hijo de Dios ande en esa novedad de vida, con una visión absolutamente diferente. No lo investigué, vamos a ver cómo sale, no lo investigué. ¿Saben ustedes que los animales del monte salen a cazar a qué horas? En la noche, es básico. Usted va de día y está maravilloso, está perfecto, pero vaya de noche, usted encuentra de todo y usted ni siquiera los ve. Ellos tienen visión nocturna, ellos tienen olfato súper desarrollado, ellos tienen sus caminos, sus rutas, sus senderos, y ellos van a cazar tigrillos y lo que quieras, cualquier animal, pero cazan es en la noche. Salen, incluso la pesca más exitosa es en la noche. A veces salen en la noche y pescan, salen unos animales de 20 kilos, 25 kilos, de ¡qué bueno! Aleluya, bendito el Señor. Sigamos, no quiero salirme del bosquejo. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Esa reconfiguración interna. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 3 dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver y no puede ver. Usted ve cuando alguien nace de nuevo, cuando puede ver. Si no puede ver, no ha nacido de nuevo. Si usted le dice, pero es que la gloria de Dios, y dice, no, yo no lo veo. ¿Recuerdan un profeta que tenía un siervo? El siervo era medio descarriado, y entonces ellos estaban en una casa, en una posada, en una hostería, y salió el siervo, el trabajador, el empleado a sacar agua, y entonces vio que habían rodeado a su señor, y entró corriendo y le dijo, mi señor, nos llegó la hora, nos van a matar. Y él le dijo, ¿qué pasó? Le dijo el profeta, estamos rodeados, mi señor. Y entonces el profeta le dijo, pero usted, ¿con qué ojos está viendo usted? Usted camina conmigo y ni siquiera ha aprendido a ver las cosas de Dios. Y entonces el profeta, que era un buen hombre, le dijo, voy a orar
al Señor para que le abra esos ojos y se le quiten esas escamas de los ojos. Y oró por él, hizo una oración por él, y cuando vio que estaban rodeados pero de ángeles que habían ido a defender. El ángel de Jehová acampa alrededor y nos defiende de todo mal, de la peste destructora. A su nombre sea la gloria. Ángeles custodios a nuestro alrededor. Bendita la gloria del Señor. Por eso hay que tener la presencia del Señor, para que haya ángeles custodios a nuestro alrededor. Me decía la hermana que trabaja en un hospital, sería una pésima idea accidentarte en esta temporada. Y yo le digo al Señor cuando estoy orando, cuando estoy caminando, cuando estoy corriendo: Señor, ninguno de mis huesos será quebrantado. Y también le digo al Señor: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, y nuevas fuerzas tendrán como el búfalo. Sigamos con lo de la visión. A su nombre sea la gloria. Y entonces, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? No puede ver. Si el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar, no puede ver. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede ver. Era maestro de la ley, conocía la ley al derecho y al revés, volviendo a nacer. ¿Saben algo? Hice la tarea, ChatGPT, la verdad, es mi fuente de consultas. Sugiero a los hermanos que antes de escuchar a alguien, revisen las fuentes. Revisen las fuentes que la gente está entregando, porque se han amontonado muchos maestros que están apartando a la gente de la verdad. Y hay logias, hay sectas, hay personas que inducen a las personas a tonterías, pero es porque la gente no puede ver, no sabe leer. Y pues yo fui a ChatGPT y comprobé con varias plataformas de información y descubrí algo. Lo había preguntado a algunas madres, pero esto como que no nadie hace la consulta. Yo me tomé el detalle de hacerlo. De 2 a 4 meses, un niño de 2 meses casi que no tiene color en los ojos. No ven. De 2 a 4 meses solamente distinguen el rojo y el verde. De 4 a 6 meses distinguen más colores. A los 6 meses, visión de color funcional. El niño en su cerebro aún lo interpreta completamente. Ver no es solo recibir luz. Ver es aprender a interpretar lo que se percibe. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo. Aleluya. Necesito leerlo, es de mis preferidos. 8, 12 dice la palabra del Señor: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue verá la diferencia de los colores de la vida. Ahí lo dice, verá la diferencia o sea, no andará en tinieblas. Aleluya, pero es la luz que, aleluya. ¿Qué es la lámpara del cuerpo? Lo dije ahorita, la lámpara del cuerpo son los ojos, el ojo, la lámpara, aleluya. Y esa lámpara necesita tener luz, esa lámpara necesita estar encendida, porque los hermanos que son del campo, si van a la montaña, saben para qué es una linterna. Aquí no, en la ciudad no tenemos idea de eso, pero cuando se va la luz, sí tenemos idea. Apagones en los barrios de Medellín, se va la luz. ¿Qué es lo primero que uno sale corriendo por instinto? La linterna o la vela. Porque se va la luz y no hay nada. Y uno dice, en esta época es más crítico porque se va el internet. Y uno dice, ¿cómo me van a quitar el internet? Y piensa uno en la comida, dice, ¿cómo me voy a quedar sin datos? Sigamos. Y entonces, aleluya. Miremos con un prisma. Esta pequeña broma es para que entremos a un prisma un poco más profundo y espeso. Vamos bien de tiempo, la iglesia está entendiendo. Saludamos a la iglesia digital, el Señor les bendiga. Y estamos aquí en lo que el Señor nos quiera decir. Necesito su concentración, por favor. Vamos a entrar a un tema profundo de la palabra del Señor. Va perfectamente hilado con el cordón de oro de el bosquejo. Levítico capítulo 12 y Levítico capítulo 13. Es extraño estos dos capítulos de la palabra del Señor, muy extraños. Primero, el capítulo 12 nos habla acerca de la purificación de la mujer después del parto. Es un misterio, es una cosa extraña. Y luego nos habla acerca de las leyes de la lepra. La lepra era una enfermedad, salían manchas. Los hermanos que son velludos en las manos o en el pecho o en las piernas, les cambiaba el color del pelo y empezaba a mostrarse manchas por todo el cuerpo y decían que esa persona estaba leproso. Y la mujer, después del parto, quedaba inmunda. Aquí nos metemos en un problema, por favor, necesito su atención.
Dice exactamente el versículo 13, nos habla, o mejor el 12, es una impureza, es un ritual, capítulo 12, tenemos que mirarlo con un prisma profundo. La impureza ritual tarría en hebreo. En esta temporada podemos consultar la lengua vernácula, no consultaríamos el arameo, ni el hebreo, ni el latín, sino el hebreo. Y el niño varón, después de que una mujer lo concebía, tenía 7 días de impureza y 33 días de sangre de purificación. Si nacía una niña, era 14 días de impureza y 66 días de purificación. En esta época feminista dirían, siempre las mujeres recargadas. No, simplemente era el doble porque las mujeres son las portadoras de la vida. El varón no necesitaba porque no, simplemente, pero como la mujer tenía o tiene en su interior el privilegio de tener y de concebir vida, pues era el doble de la purificación. Y luego nos habla de la lepra, capítulo 13, sobre una enfermedad peculiar y la cual se presentaba en la piel de la persona con todo tipo de manchas. Se suponía que era por hablar mal de otra persona, lo cual sería la conexión entre estas situaciones. Los dos términos técnicos serían tasá con z y meta en hebreo. La Biblia, Dios, quiso que estuvieran estos dos ritos juntos, unidos, estas dos porciones de la Santa Escritura, y que nos compete el estudio que estamos realizando. Una mujer después del parto estaba conectada con la enfermedad de una persona que habla una blasfemia de otra persona, quedaba impura, y una persona con lepra era porque blasfemaba de otra persona. ¿Cómo puede ser que la mujer, después de dar a luz algo tan lindo, algo tan alegre como es un bebé, tenga que pasar inmediatamente por el proceso de impureza? Las hermanas que han sido madres, las que tienen un pequeño, las que saben que es una dinamita pura, es pura dinamita, dirán, pero ¿por qué queda inmunda la persona? ¿Por qué queda inmunda la mujer? Lo separan o la separan de la familia, la separan del esposo, la separan del bebé y está en un trance sola. Sería el posparto. Ese posparto pues podría enloquecerla. En esta época de cristal, que no se le puede decir nada a la gente porque se derriten, diría, no, se va a traumatizar, hay que llevarla donde el psicólogo, porque la dejaron sola, sin apoyo emocional. Pero la Biblia es categórica, y la mujer pasa por ese proceso, lo puede leer, lo puede revisar en casa, de impureza. Ya dimos los datos, ya dimos los días, ya dimos las cifras. Alguien con mal ojo, volvemos al tema del ojo, diría que es como algún tipo de castigo para la mujer, que la comparen con alguien que tiene lepra. Tiene que alejarse de su esposo, está distanciada de él, etcétera, etcétera, y todo lo que esto conlleva. Pero ¿por qué la Biblia nos dio esta secuencia de sucesos? Vamos a ver lo que dice Primera de Juan. Tenemos que dar un salto cuántico. Primera de Juan, hay un silencio increíble en la iglesia y me gusta. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8 y 9, dice la palabra santa del Señor. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Las tinieblas van pasando, las tinieblas van pasando y las tinieblas van pasando. Y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Nos metemos en un problema aquí, hay cosas que nos están reventando en la cabeza. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, o sea, el que aborrece a su hermano no tiene una visión correcta, no sabe a dónde va. El que habla blasfemias contra el hermano, eso viene del corazón de la persona. Y aquí profundizamos. Es decir, el ojo de la persona hace que vea algo de una mala forma. El ojo de la persona. Así que, o mejor, así está su corazón. La raíz del ojo se encuentra dependiendo y conectado directamente con el corazón de la persona. Eso lo sabe la mayoría de la gente. Médicamente, y luego de autopsias,
está probado de que toda la raíz del ojo llega exactamente al corazón de la persona. Hay unas raíces, hay unas cavidades, unos conductos. La forma en que uno ve algo, describe algo o cómo lo describe, es siempre dependiente de cómo el corazón de esa persona está descifrando y viendo aquellas cosas. O sea, en la raíz del corazón. No olvides la impurificación. No olvides la lepra. Y cuando alguien da una blasfemia del hermano, habla contra su hermano, la Biblia lo prohíbe, es porque no tiene una buena luz en el ojo. Salmo 24. Salmo 24. Sé que ya los hermanos lo están entendiendo. Vamos hilando despacio, tejiendo despacio. 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. O sea, el que tiene el corazón ligado a los ojos y ve las cosas buenas. Déjenme trasladarlas otra vez a la impureza de la mujer. La mujer no estaba pensando, ¿por qué me están diciendo que soy impura después de haber tenido un bebé bien hermoso con ojitos azules que parece un querubín? ¿Y por qué me están poniendo en la misma línea del leproso? La mujer está esperando el tiempo de la purificación para luego disfrutar la bendición. Aleluya. Si 3 lo entienden, valió la pena las 15 horas de estudio. A su nombre sea la gloria. Sigamos. Y entonces, la raíz del corazón. Mateo 5:8. Mateo 5:8 es hermoso para los hermanos que les gusta leer la Biblia. Dice la palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque tienen los ojos buenos. Aleluya. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos tienen buen ojo. Digámoslo así, no importa, mal ojo. Y recuerdan cuando le decían en el pueblo: cuidado con el mal ojo existe, póngale este hilito al niño para que no le pegue el mal ojo. Pues el mal ojo existe, amada iglesia, amado hermano. El mal ojo existe en el mundo. Y entonces el corazón del hombre tiene que estar sanito. El corazón del hombre tiene que estar limpio para tener una percepción y para opinar no solamente del hermano, creo que es lo más cerquita que encontró Juan. Juan era conflictuante, Juan era problemático. No crean que Juan era el apóstol del amor. Era muy conflictuante. El Señor tuvo misericordia de él, le ayudó a salir de esa crisis en la que estaba metido, del carácter, y entonces después empezó a ver las cosas con otro prisma, empezó a ver las cosas de otro color, empezó a ver las cosas con el prisma de Dios. Aleluya. Y entonces el corazón, que es en hebreo leván, el corazón es el centro de percepción, es el lugar donde vemos la realidad. Aleluya. La realidad que usted ve no está solamente en su mente, usted lo lleva al corazón, pero el corazón fue alimentado por la información que la lámpara le dio. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del corazón mana la vida. Todos se lo saben. 23:26 de Proverbios también nos habla referente a esto. El corazón, pero es que el corazón está alimentado por el ojo. Proverbios 23:26, dice la palabra del Señor: dame, hijo mío, que tu corazón, y miren tus ojos, y miren tus ojos, y miren tus ojos. Pero primero hay que entregarle el corazón al Señor. ¿Se imaginan todas las mujeres de Israel cuando pasaban por el rito de la purificación, todas deprimidas? Posparto, se deprimieron, se enloquecieron, se le bajaron las defensas porque las metieron a un proceso de purificación. Ellas entendían que después de la purificación iba a haber la bendición y la bendición de parte del Señor. Y cuando nosotros pasamos por esos procesos, tenemos que tener un corazón limpio para poder ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, esos tienen el corazón bien y tienen los ojos buenos para ver la gloria de Dios. Han sido limpiados sus ojos con colirio y tienen la realidad de la información que la palabra da. Quiero contarle al mundo cuál es mi petición ante la presencia del Señor siempre que oro. Hay cosas muy interesantes que quisiera lograr. Lo único que le he dicho al Señor que me dé es conocimiento en su palabra. No estoy pidiendo carro, no estoy pidiendo casa, no estoy pidiendo finca. Le estoy pidiendo, sí, precioso, una congregación que crezca, pero es que si no tenemos la información de la palabra del Señor, si la lámpara de nuestro camino no es la palabra del Señor,
Señor, vamos a desertar de este camino por falta de información, porque nos van a programar con una información que nada que ver. Y más adelante con los años, cuando la memoria ya no que facture, pero pasa una edad donde usted ya no recuerda las cosas con la misma facilidad y a usted se le olvida el nombre de las personas, el color de las personas. Casi que lo único que recordamos es la cédula y el número telefónico que tenemos, el móvil. Pero llega una etapa, creo que después de los 30 o los 50, qué sé yo, donde ya no se almacena información. Por eso la Biblia dice: la repetirás todos los días a vuestros hijos estando en vuestras camas. Escríbanlas, cópienlas, tatúensela, téngala en el frontal de sus ojos, téngala en su mano derecha, porque el cerebro olvida. Pero cuando el corazón está alimentado por la información que el ojo le vio, y es un ojo bueno porque leyó la Biblia, vio los milagros del Señor, vio los cielos contando la gloria de Dios, esa persona no se mueve porque está sobre la roca. A su nombre sea la gloria. Dele un aplauso al Señor con gozo y con alegría. Qué bueno el Señor, qué bueno. Aleluya, aleluya. Entonces, esto que nos dice la palabra del Señor es impactante. Bendito el Señor. 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos, tus ojos. ¿Y cómo hay esa conexión entre corazón y ojos? A través del cable óptico. Sí, es verdad. Hay un cable óptico que conecta el ojo con el corazón y con el cerebro y transmite toda la información. Es un banco de datos. Aleluya, a su nombre la gloria. Poderoso el Señor. Y entonces, en ese cable óptico, que es el nervio óptico, bueno, no estoy dando cosas que dice, no, es lo que dice la ciencia. A través del cable óptico, del nervio óptico o el cable de datos, el cerebro interpreta y la mente describe. Hablamos de pensamiento, hablamos de conciencia, hablamos de memoria, hablamos de emociones, hablamos de percepción. El cerebro procesa, la mente interpreta y la experiencia surge de ambos. Bendito el Señor, aleluya. ¿Recuerdan qué mente tenemos que tener los creyentes? Aleluya. ¿Qué necesita tener usted encima de su cabeza? No quiero decir todo lo que ustedes saben, bendita la gloria del Señor. Primera de Corintios 2:16 dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? Nosotros tenemos la mente de Cristo, la memoria, las emociones, la percepción. Yo por eso leo Isaías 53 todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida leo Isaías. No puedo perder la memoria de lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. No puedo perder de memoria lo que dijo David cuando falló en el Salmo 51. No puedo perder de memoria lo que dice el Salmo 1, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. No puedo perder de memoria lo que dice San Juan capítulo 15. Separados de Él no podríamos lograrlo, nada podríamos hacer. Tenemos que recordar lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 1, capítulo 11 versículo 4, tenemos que recordar lo que dice Génesis capítulo 1, tenemos que recordar lo que dice el Salmo capítulo 32, tenemos que recordar los proverbios, tenemos que apersonarnos de Isaías capítulo 11. Una iglesia sin visión espiritual no es una iglesia. Puede ser una gran comunidad donde la gente va y mueve sus emociones, pero la realidad de la óptica divina es otra. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. La capacidad de discernir. 2:16. Tenemos la mente de Cristo. Ya leímos Hechos capítulo 20, versículo 24 y el contexto. De ninguna cosa hago caso. Amados hermanos, muchas veces los caminos que se deben pasar para poder llegar a la meta, tenemos una meta, llegar a un estado mejor. Eso incluye pruebas, eso incluye situaciones que se pueden ver extrañas. ¿Me está escuchando? ¿Lo está entendiendo? ¿Lo está masticando? Esa meta nos mete en situaciones que se pueden ver extrañas, como una lejanía. Alguien está haciendo las cosas bien para su Creador y Señor, y de repente en su vida suceden cosas que aparentemente no tienen coherencia con las acciones que la persona está haciendo. Y un hermano me llamó esta semana y me dijo: pastor, ¿en tu vida no has sentido como que oras y Dios no te escucha? Yo le dije: casi siempre. Y entonces,
El ritual de impureza de la mujer después del parto, cuando pasa por ese proceso de impureza y luego a un proceso de pureza, asimismo es nuestro proceso con Dios, nuestra vida. Hay muchos procesos que no entendemos, como de lejanía supuestamente, pero esa lejanía es para poder llegar a un lugar mucho mejor. Eli, Eli, lama sabactani. Mateo capítulo 27, versículo 46, es en arameo, aleluya. El mismo Cristo lo vivió. Qué bueno el Señor, bendita su gloria, su nombre sea la gloria. Bueno es el Señor. Mateo 22, 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa separación, esa oscuridad, esa ausencia percibida, el mismo Cristo lo vivió. Nosotros lo hemos vivido. Mateo capítulo 12, versículo 39. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás. A su nombre sea toda la gloria. Bendito el Señor para siempre. Aleluya. La luz experimentaba la ausencia de la luz. Bendito el Señor. ¿Saben quién dijo que la señal de Jonás les iba a ser dada? Jesús. A la generación. ¿Saben ustedes con la señal de Jonás? Dice que él estuvo en las partes más bajas de la tierra. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. ¿Recuerdan la mujer cuando se está purificando en el posparto? Que ella piensa que la abandonaron, pero ¿qué hice yo de malo? Estuve complaciendo a mi esposo, esperé nuevamente 9 meses, di a luz un hijo, y ahora me sueltan, me envían lejos del campamento, dicen que la sangre, hubo derramamiento de sangre, que estoy inmunda, que la sangre derramada es la vida del hombre, por supuesto, y tengo que separarme por tanto tiempo, y si es una niña peor, es el doble. ¿Qué hice mal? Y aparte me están comparando con los leprosos, con los que hablan blasfemia del vecino. Aleluya. Y Cristo dijo, no se preocupen que yo voy a estar 3 días en las partes más bajas de la tierra y va a ser la señal de Jonás. ¿Recuerdan dónde estuvo Jonás? Dentro de el pez. Aleluya. Por desobediente. Pero Jesús estaba haciendo todo bien y lo crucificaron. A su nombre. ¿Alguien lo entendió? ¿Alguien lo entendió? ¿Alguien lo entendió? ¿Alguien lo entendió? A su nombre sea la gloria. Dale un aplauso con gozo al Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. La luz experimentaba la ausencia de la luz. Mi Cristo, aleluya. Mi Cristo, la luz, el que dijo yo soy la luz del mundo, experimentaba la ausencia de la luz. Bendito el Señor para siempre. Si alguien está pasando por un momento difícil, no se preocupe. Mi Cristo estuvo 3 días en la señal de Jonás. Hechos capítulo 2, versículo 27. No dejarán mi alma en el Hades. No permitirás que tu santo vea corrupción. Aleluya. Porque él sabía que el Señor de allá lo iba a levantar. Tenemos que tener el corazón preparado. Tenemos que tener el corazón apto para entender esto. No hay mal que venga del cielo. No lo hay, hermana Fabiola. No envían nada malo del cielo. Son nuestros ojos que no vemos con claridad. Pero cuando tenemos el corazón preparado para ver la gloria de Dios, podemos pasar por procesos de inmundicia. Podemos pasar por procesos donde nos menoscaban, donde todo falla, donde todo funciona mal, donde decimos, ¿dónde está mi Dios? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y puede que nos sintamos en la situación más difícil y tormentosa, incluso haciendo las cosas bien. Y uno dice, pero si estoy haciendo las cosas, y en esta sociedad mediática que te aprisiona, que te demanda, que te agobia, que te pide resultados visuales, pero el crecimiento es interno, porque el crecimiento lo da Dios internamente al 30, y llegar a ese 30 tiene un precio, pero llegar al 60 hay un avance. Bendita la gloria del Señor. No pretendas que en un momento vas a mover una montaña. Te tomará tu tiempo, esfuerzo, disciplina,
constancia, confiabilidad. Dios va a depositar confianza en nosotros, pero quiere ver el proceso interno en nuestro corazón, y así pasemos por el valle de sombra, por el valle de muerte. Aunque todos nos nieguen, aunque todos nos pisoteen, yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra nos levantará. Y si van mal las cosas, Jehová dio, Jehová recuperó. A su nombre sea la gloria. Voy a contar una historia. Tengo tiempo para contarla, por favor. Es una historia. Se presume el final, pero el desenlace es auténtico. Y me apasionó. Así que empecemos con esta historia. Generalmente la base es judía. Un hombre piadoso, muy rico, vivía en Florencia, Europa, Italia. Jacob Bitton se llamaba este hombre. Este hombre era rico, muy rico. Lo primero que hacen los ricos es construir una casa. Y este hombre tenía una casa muy bella. Esa casa estaba construida en un lugar único en Florencia. Estaba sobre una roca. Y la casa realmente era un monumento arquitectónico. Estaba llena de lobbies. Un lobby gigante, tenía una vista perfecta, la altura perfecta. Era casi un punto turístico, porque realmente se empeñaron en que fuera hermosa. Con el tiempo, este Jacob Bitton fue prestando dinero a personas de su misma comunidad, pero cometió un error, lo hizo con usura. Le cobraba a la gente un interés muy alto y le decía: yo le presto dinero, pero va a ser muy costoso el monto. La gente lo aceptaba por la necesidad, y dice la historia de la Biblia que eso es pecado. Entonces, a raíz de ese pecado de usura, de prestar dinero con intereses tan elevados, empezó a perder todo su dinero, paso a paso, perdió toda su fortuna y terminó trabajando en un mercado vendiendo verduras. Este hombre se arrepintió y le dijo: Dios, por favor, nunca más volveré a pedir intereses, nunca volveré a entrar por el camino de la usura, pero por favor quiero preservar mi casa, es lo único que tengo, es hermosa, déjame vivir ahí y criar a mis hijos. Le fue otorgada la petición, se quedó con su casa, que era realmente un extraordinario monumento, pero él terminó vendiendo verduras por años y nunca más volvió a ver su fortuna. En esa época había otra persona en el pueblo, era muy rico, trabajaba en minas, se llamaba Antoine. Antoine tenía un hijo y no se llevaba muy bien con el hijo. Su padre era un hombre de campo, no era un hombre de academia, no era un hombre ilustrado, no era un hombre con educación, era del vulgo, pero era rico. Su hijo sí era de academia y se reía de su padre. En las reuniones lo hacía ver como un imbécil, lo trataba como si fuera un estúpido, se burlaba de él públicamente, y eso generó el odio del padre hacia su hijo. Pasó el tiempo y Antoine vio que se acercaban sus últimos días y su hijo y él eran enemigos. Se había hecho una brecha que no podía remediarse. Y entonces Antoine comenzó a vender todas sus propiedades y dijo: ¿para qué tengo yo tantas cosas? ¿Para que mi hijo, el burlador, las herede? Él no va a heredar mi fortuna. Vendía terrenos y cambiaba el dinero por monedas de oro. Vendía situaciones y cambiaba todo por monedas de oro. Y empezó a llenar un cofre con esas monedas de oro. Luego ese cofre lo enterró en su propiedad, atrás de un cedro, donde tenía un patio, y ese cedro tenía un orificio. Metió ahí el cobre. Antes de meter el cobre en ese orificio, nadie lo vio, hizo una carta. Estamos hablando de Antoine. Puso una carta dentro del tesoro que decía: este dinero convertido en oro, yo lo hice con mis 10 dedos, y yo prohíbo absolutamente que si alguien encontró este baúl lleno de dinero y es cercano a mi hijo,
o es mi hijo, no puede tener ningún provecho de este dinero. Si no se cumplen mis palabras, les aseguro que no se va a apartar el mal y la desgracia de su casa de por vida. Pero, decía la nota, si este dinero es encontrado, que no tenga que ver nada con mi hijo, una persona que no sea ni empleado ni familiar, pues enhorabuena, disfruta de mis riquezas, disfruta de mi tesoro. Pasaron 2 semanas y este hombre falleció. El hijo, el mal hijo, se puso muy contento, sin remordimiento ni dolor, no sentía mal por nada, no se sentía mal porque su padre había muerto, odiaba a su padre. Al contrario, estaba contento de que ahora se hubiera hecho rico. Empezó a preguntar a los hombres ricos del pueblo qué había dejado su padre por las propiedades, sus pertenencias, y los hombres ricos del pueblo le respondían: tu padre vendió esto, tu padre vendió esto, tu padre vendió esto y tu padre vendió todo esto en vida. Este hombre, lleno de ira, fue a su casa, a la casa del padre, y lo único que encontró fue un cuaderno con una nota al principio que decía: hijo mío, ¿de verdad crees que te dejé algo después de cómo te burlabas de mí? Quiero que sepas que todo lo que hice con mis 10 dedos, nada de ello vas a tener provecho. Todo lo vendí, lo convertí en monedas de oro y lo tiré al mar, y nunca lo vas a encontrar. Tú no tendrás ningún provecho. Este hombre se llenó de ira y empezó a maldecir al papá, pero siguió leyendo, y en la última carta decía exactamente lo mismo. Seguiste buscando, seguiste intentándolo, convertí todo mi dinero en monedas de oro y lo tiré al mar. Y entonces el hijo se llenó más de odio y empezó a maldecir a su padre, que ya estaba en su tumba. Resulta que estuvo observando la casa y vio un par de pertenencias que quedaban por ahí, las vendió, comenzó a negociar, le fue bien, triunfó, se hizo medianamente rico, se metió a la politiquería, sobornó, dio algunas coimas a algunos amigos y fue electo como gobernador de ese pequeño pueblo, de esa ciudad. Lo primero que hizo fue llamar a uno de sus empleados y le dijo: yo en esta casa de mi padre no quiero seguir viviendo, esta casa no tiene sentido para mí, quiero irme de acá, me trae recuerdos, consígueme una casa que sea con una vista perfecta, consígueme una casa que tenga un lobby perfecto, que tenga suite, que sea un punto interesante, la mejor, una buena casa, una buena vista, frente a la costa, que sea única. Entonces el empleado le dijo: señor, ¿dónde vamos a encontrar en Florencia un terreno para construir una casa así? No hay muchos terrenos. Mejor, yo lo quiero a usted, quiero darle una recomendación. La mejor casa del pueblo es de una persona que sé que no le va a decir que no. Y esa casa es así, así y así. Es lo que usted podría estar buscando. ¿Por qué no vamos a ese lugar y negociamos esta casa por otra, o no sé lo que quieras hacer? Entonces este hombre perverso, el hijo malo que odiaba a su padre, fue a ver a la casa. Era la casa de Jacob Bitton. Entonces le dijo: ¿tú eres amigo de mi padre? Y él dijo: sí. Y lo miró con fastidio y con odio y le dijo de manera impositiva: véndeme esta casa. Y él le dijo: señor, es lo único que tengo, no puedo venderla, esta casa es mía y punto. Te voy a sacar de aquí a las buenas o las malas. Esta casa es mía de ahora en adelante. Este hombre, Jacob Bitton, quien lo había perdido todo, que solamente tenía esa casa, esa era su única fortuna, y con suerte había mantenido a su familia al día a día. Al escuchar que iba a perder su casa, casi se desmayó y dijo: pero ¿cómo me va a dejar sin casa? Es lo único que tengo. Y le suplicó a este gobernador perverso, a este mal hijo, que tuviera compasión. Dijo: pero al menos cómpremela por el precio justo. ¿Cómo me la vas a quitar así de la nada? La respuesta del hijo, en su soberbia, en su arrogancia, dijo: está bien, voy a tener misericordia de usted. Yo tengo un terreno con una casa, es básico, es un terreno y una casa. Váyase para allá y me deja a mí esta casa. Jacob Bitton se fue llorando, había abandonado su casa con su familia, tuvo que aceptar. El gobernador era una persona muy próspera, muy fuerte, y era violenta, y se fue muy triste con toda su familia a la casa
de este hombre que le había dicho. Y entonces se sentó con su familia y se sentó en el comedor y le dijo: ¿saben algo? Dios está con nosotros. Todo es solamente un paso para llegar a un lugar mejor. Este hombre quería lo mejor para su familia y dice la historia que él quería llevarse a su familia fuera de ese país, a otro lugar para estudiar mejor la Biblia, donde había mejores profesores, pero él no podía hacerlo porque era pobre y entonces quería criarlos con la dirección en la fe. Y estaba en eso, estaba llorando y empezó a llorar en la casa de este mal hijo, la casa de Antoine. De repente empezó a llover fuerte, muy fuerte, y con un viento recio. Y entonces Jacob Bitton dijo: lo único que me falta ahora es que caiga un rayo arriba de la casa. De repente, ¡plaf!, cayó un rayo y rompió el árbol que estaba en el patio de la casa por la mitad. Este hombre salió despavorido, se rompió algo, salió fuera de la casa en medio de la lluvia, en un ataque de pánico, y vio que todo el cedro gigante que estaba en el patio se había caído a la mitad de la casa. O sea, la casa recién que había negociado prácticamente se había partido a la mitad. Entonces él ve el cedro ahí, iba corriendo a ver si había pasado algo, y cuando llega ve el hoyo y ve como que hay algo ahí, y era la punta de algo que parecía un cofre. Y entonces él salió corriendo al cedro, vio la caja de madera, la sacó, la limpió, buscó, removió, empezó a abrirla, la abrió, y en el cofre estaban todas las monedas de oro de Antoine. Y la nota que decía, es lo importante, la nota que decía: cualquiera que encuentre esta fortuna que conseguí con mis 10 dedos, que no sea mi hijo o de la descendencia de mi hijo, prohíbo que tenga provecho de ella, pero si es alguien aparte, distinto a la logia que tiene mi hijo, por favor, disfrútala, enhorabuena, Dios te ha bendecido. Y este hombre se fue con ese milagro, cumplió su sueño, el de su familia, testificó como de una situación, de un proceso, el cual parecía impureza, la pobreza, que le quitaron su casa, que era para llevarlo a un lugar mejor. Amados amigos y amados oyentes, tengamos un buen corazón para ver las cosas como Dios quiere que seamos. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Amamos tu palabra, amamos tu presencia, amamos lo majestuoso de su soberanía y del aleteo del Espíritu Santo. Mamá Paloma, aleteando sobre la iglesia. Gracias, Señor. Danos la visión espiritual. Danos, Señor, el corazón puro y limpio para ver tu voluntad en nuestra vida, que es agradable y perfecta. Que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Gracias, Señor, porque atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Gracias por tu misericordia. Bendice a cada persona que está siendo procesada. Aleluya. Que está siendo purificada para luego ser bendecida. Señor, aquellas personas que no entienden lo que está pasando en su presente, al entender que a través de la purificación llegará la bendición. Señor, prepara nuestro corazón, limpia nuestros ojos con colirio, lávanos con colirio para ver tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice...